El tema que vamos a tratar es el tema de la salvación, ¿estamos de acuerdo? Tema de la salvación, y vamos a ir al libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, gloria a Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, gloria a Dios. Y vamos a poner toda la atención a esta hermosa palabra que el Señor nos regala en esta noche. Dice la palabra del Señor, leemos la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Tengamos un momentico ahí. Dice: entró otra vez en Capernaum. O sea, parece que la palabra entró otra vez, porque había salido y volvió. Quiero hablarles un poquito de Capernaum. Capernaum es una ciudad costera que daba hacia los lados de Siria. O sea, no directamente quedaba en Judá o en Israel, sino quedaba más hacia los sectores de Siria. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo empieza su ministerio y empieza en esta ciudad y empieza haciendo unos milagros sobrenaturales en esta ciudad. Por ejemplo, es ahí donde sana a la suegra de Pedro, y de ahí es donde llama a 5 de sus discípulos. ¿Sí? Llama a Simón, que es el mismo Pedro, llama a Jacobo, llama a Juan, y ahí sacan, o de ahí llama a algunos discípulos que participaron en el ministerio del Señor Jesucristo. Eran tan grandes los milagros que en el capítulo 1, en el versículo 32, dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Y vea lo que dice: y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Cuando hablamos de toda la ciudad, estamos hablando, los estudios dicen que esta ciudad tenía un promedio entre 2.000 y 2.500 personas. O sea, estamos hablando de 2.000, 2.500 personas se agolparon a escuchar lo que el Señor Jesucristo les hablaba. Dice que le llevaban que todos los que estaban enfermos y todos que los endemoniados. Versículo 33 dice: toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban ¿qué? Enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. ¿Y qué? Y no dejaba hablar a los demonios. Subraya la palabra porque ¿qué? Porque le conocían. ¿Quiénes conocían al Señor? Ahora, lea el versículo 24, 1:24, dice: diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Y subraya la palabra: sé que eres el ¿qué? El Santo de Dios. Tremendo, ¿cierto? Tremenda la cantidad de milagros que el Señor está haciendo ahí en Capernaum. Dice la Biblia que eran impresionantes, dice la ciudad se agolpaba sobre él. Pero hay algo que me impacta: los mismos demonios hablan y dicen: sé que eres ¿qué? El Santo de Dios. O sea, los mismos demonios conocían al Señor y los mismos demonios se sujetaban al Señor. Pero hay un momento, o sea, aquí hay algo que dicen que hablaron los demonios, pero más adelante les dice que no los dejaba ¿qué? Hablar. ¿Sí ves cómo va el proceso? Los demonios hablan un momento y más adelante dice el Señor no los dejaba ¿qué? Hablar, porque le conocía. En alguna ocasión la Biblia le dice que los demonios tiemblan y obedecen a Dios, ¿cierto? O sea, algo que tenemos que tener claro es que el mismo enemigo no hace algo que Dios no le permita. Pero segundo, el mismo enemigo obedece ¿a quién? A Dios. O sea, si el enemigo es más obediente que nosotros, los hijos de Dios, y tiembla la palabra de Dios. Entonces, visto de que habían tantos milagros y la gente se agolpaba, la Biblia dice que el Señor se va a orar al desierto. Mire lo que dice ahí el versículo, el 1:45. Pero ido él, comenzó a publicarlo. Estamos hablando de un leproso,
dice que el Señor lo sanó y dijo, y comenzó a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podría entrar abiertamente, ¿a dónde? A la ciudad. ¿Dice ahí o no dice a la ciudad? O sea, a Capernaum. Sino que se quedaba fuera. ¿Dónde se quedaba? En los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Parece, cosa que la fama de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue tanta que ya no tenía lo que nosotros llamamos privacidad. ¿Qué hizo el Señor? Salir de la ciudad. ¿Y a dónde se fue? ¿A dónde se fue? A los lugares, a los desiertos. Allá se fue, ¿qué? A orar. Pasa un tiempo allá orando, pasa un tiempo con el Padre allá, y ahí es cuando la Biblia dice, y otra vez, y entró Jesús otra vez, volvió otra vez a la ciudad de Capernaum, y es ahí lo que quiero que miremos, que es lo que nos sigue diciendo la palabra del Señor. E inmediatamente se juntaron muchos, dice la Biblia. La primera vez todos se habían juntado, y la segunda vez vuelven y se junta toda la comunidad, todo el pueblo. Se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía el Señor Jesús? Subraye la palabra. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Les hablaba de que cómo estaba en el desierto, ¿no? ¿Qué hacía él? Diga a la persona que está a su lado, usted y yo lo único que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios. No tenemos que estar hablando de otras cosas, ¿cierto? El tema central del pueblo de Dios debe ser ¿qué? La palabra. Ahora, para que usted predique la palabra, necesita hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, apartarse también a un lugar de oración y a un lugar de ¿qué? De estudio de la palabra de Dios. Porque para usted poder predicar la palabra de Dios, ¿qué necesita? Conocerla. Porque usted, si no la conoce, ¿de qué va a hablar? ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice el Señor, les predicaba ¿qué? La palabra. ¿Qué más dice? Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado ¿por cuántos? Por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de quién, bueno, me puse a estudiar y por qué la fe de ellos y no la fe del paralítico. ¿Quién era el que necesitaba el milagro? Pero dice Jesús, al ver la fe de ellos, de los 4, imagino, dice así, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos ¿qué? Se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto ¿qué? Tal cosa. Tema que he titulado se llama la salvación, pero ahí dentro del tema de la salvación quiero que usted anote, hay 4 clases de personas entre los oyentes. ¿Cómo se llama? Hay 4 clases de personas entre los oyentes. O sea, podríamos decir que aquí podemos haber 4 clases de personas. Entonces vamos a tratar el primer tipo de personas, y es el primer tipo de personas, son los 4 tipos de creyentes llevando a pecadores a Jesús. Por la fe vencieron todas las dificultades. ¿Cuál es el primer grupo? Los 4 son 4 creyentes, ¿sí? O sea, los 4 que llevaban al Señor Jesús son 4 creyentes, pero por la fe que vencieron todo, cualquier dificultad, cualquier obstáculo.
Entonces, estas 4 personas, estos 4 creyentes, sabían cuál era su misión. Y la misión de ellos era de llevar a un hombre que estaba paralítico, que no se podía mover, que necesitaba de la ayuda de alguien para poderlo acercar a Jesús. La Biblia dice que la casa estaba llena, la Biblia dice que él hacía muchísimos milagros, pero había alguien que no se podía mover y necesitaba de alguien que lo pudiera llevar. Y la Biblia dice que eran 4 hombres. Estos 4 hombres entendían y sabían que la única solución para este paralítico era ¿quién? Jesús. Era Jesús. Usted y yo sabemos, mis amados hermanos, que el único que puede restaurar vidas, que puede cambiar corazones, el único que puede salvar a las personas se llama Jesucristo de Nazaret. ¿O no es así? Usted y yo lo sabemos. Pero hay muchas personas que nosotros no podemos llamar paralíticos, que no pueden hacer nada por sí mismos y necesitan de lo que usted sabe, de la fe, de una palabra, de eso que lo hizo venir a este lugar y sentarse aquí, decir yo voy a ese templo o voy a ese lugar porque ahí no solamente escucho la palabra de Dios, sino he creído a lo que Dios dice en su palabra. Pero ustedes y yo sabemos que predicar la palabra de Dios no es fácil. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Vencer ¿qué? Las dificultades. Porque hay un paralítico, porque la gente está paralítica, porque lo que quiero que digan es la gente está muerta en sus pecados y en sus delitos. Lo dice Efesios capítulo 2. Versículo 1, ¿qué dice la palabra? Capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 1. Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estaba usted y yo? Estábamos muertos. ¿Usted ha visto que un muerto se puede defender? No. Pero alguien nos trajo la palabra de Dios. Alguien te habló. Y cuando te habló, cuando se me viene a la mente también lo de Ezequiel capítulo 37, donde habla el valle de los huesos, ¿sí? Y dice que el Señor le dijo a este hombre, profetiza, háblale a esos huesos secos. O sea, nosotros estamos así secos, muertos. Y alguien nos habló, nos trajo la palabra de Dios, y esa palabra de Dios causó ¿qué? Vida en nosotros. ¿Cuántos tienen vida acá? Tenemos, por ejemplo, porque el Señor dice que el que me tiene a mí tiene que la vida. Eso dice el Señor. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Este paralítico estaba muerto, se necesitaba que alguien lo llevara. Y aquí hay algo que quiero que me comprenda, y es que usted y yo tenemos la obligación, el mandamiento de Dios, de predicar la palabra de Dios. Este es el tiempo, mi amado hermano, donde usted y yo, o donde dice la palabra del Señor, los campos están listos, pasa la hoz, está lista para cosecha, y es el tiempo donde usted y yo debemos de predicar la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la única que trae esperanza, es la palabra de Dios la única que puede transformar la vida de muchas personas. Yo escuchaba, ustedes sí sabían, mis amados hermanos, que en este tiempo subió el alto índice de suicidio, ¿sí? Subió a más de un 100%. O sea, fue increíble, o sea, la manera en que se disparó el alto índice de suicidios. Estamos viviendo tiempos de violencia. Mis amados hermanos, ustedes pueden ver, por ejemplo, esta semana en Transmilenio, mataron a un señor. No me vayan a decir que no se aumentó. Si antes esta ciudad era insegura, hoy, ¿cómo podríamos decirlo? Está ¿qué? Está, como dicen los muchachos, re insegura. Está más insegura. Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo la iglesia? El problema es que estos 4 creyentes ven un problema, ven un joven, bueno, no dice joven, a un señor que está paralítico y saben que la única solución para ese paralítico es Cristo. Y lo que ellos hacen es coger a este paralítico, ayudarle a este paralítico
y empezar a vencer las dificultades. Vamos a llevar a este paralítico al Señor. Entonces, hay un mandamiento para usted y para mí de predicar la palabra del Señor. Miren, no sé, creo que ustedes sí han escuchado esta historia. Llega el papá a la casa, está lloviendo, el niño llega y le dice: papá, yo quiero que me acompañe a repartir los tratados. ¿Sí saben qué son los trataditos? Entonces el papá le dice: niño, está lloviendo, deja más tarde. Y el niño le dice: no, papá, vamos, pero está lloviendo. Y dice: no, papá, vamos y repartimos estos tratados. Así que el niño insiste, le insiste al papá. Y bueno, el papá dice: bueno, camine a ver. Y se va con el niño y empiezan a repartir los tratados. Estaba solo en las calles y el papá le dice al niño, le dice: pero ves, no hay nadie en la calle. ¿A quién le repartimos tratados? Papá, por debajo de la puerta. Y se fueron y empezaron a tirar los trataditos así por debajo de la puerta. Y el papá, bueno. Pero lanzan un tratado por debajo de una puerta y ellos dan la espalda, y cuando sale un señor, sí abre la puerta: ¿ustedes quiénes son? No, veníamos repartiendo tratados de la palabra de Dios para que ustedes lean. Entonces el Señor se quedó mirando y empezó a llorar. Y el niño le dice: ¿por qué lloran? Dijo: venga, les muestro. Entró con el papá y dijo: Señor, sigan, venga, les muestro. Y el Señor ya tenía preparada una soga para ahorcarse. Pero cuando lanzan el tratado, cuando ponen el tratado por debajo de la puerta, él antes ya tenía lista la soga aquí. Cuando él ve que lanzan el tratado, él se va y dice: quiero leer, ¿qué será eso? Antes de morir. Y cuando él alza el tratado y empieza: Jesús te ama, Jesús murió por ti, Jesús perdonó tus pecados. Ese hombre, algo le pasa en su mente, en su corazón, y renuncia al suicidio gracias a un tratado. Hay muchas maneras de predicar la palabra de Dios: repartiendo un tratado, llevando, no sé, poniendo una película, hay muchas maneras de predicar la palabra de Dios. Y salvaron la vida de este hombre. Déjeme decirle algo, que cuando viene la palabra de Dios a nuestras vidas, yo amo el vivir, encuentro un propósito para vivir. Lo que antes no valoraba, lo digo sinceramente, antes de conocer al Señor, lo mío era la tomata. Pero cuando viene el Señor a mi vida, me abre, me quita esa venda de los ojos, y puedo entender lo que es la vida, y puedo entender el valor de la vida. Entiendo tanto el valor de la vida que me enamoro de todo lo creado, de toda la naturaleza. Y tanto amo la naturaleza, tanto amo las cosas de Dios, todo lo creado por Dios, que empiezo a decirle: Señor, gracias también por mi hermosa familia. Y para mí es un gozo. No sé si a usted le ha pasado eso, pero personalmente eso ha pasado en mi vida. Amo todo lo que creo. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? Dice: estos primeros 4 somos creyentes que vencieron ¿qué? Las dificultades. ¿Cuál era la primera dificultad? La multitud. Necesitaban llevar a Jesús, necesitaban llevar al paralítico a Jesús, pero ¿qué había en la puerta? Una multitud. ¿Usted cree que es fácil? Todo el mundo quería tocar a Jesús, todos querían estar ahí a primera silla adelante, y yo creo que estaba tanta gente ahí alrededor, que estamos hablando de 2.000, 2.500 personas, no era fácil acercarse. Y estamos hablando de que llevaban un paralítico, o sea, cargado por 4. O sea, obligatoriamente necesitaban un buen espacio. Y todos querían escuchar al Señor. Así que, ¿cuántos de los que están aquí han ido a ver partidos de fútbol así cuando se llenan esas canchas y uno quiere, déjeme pasar y todo? Y hay personas que suelen estar en los árboles. ¿Por qué? Porque todos quieren estar ahí adelante. Y el Señor, todo estaba ahí, toda esa gente adelante, y no, ¿qué hacemos? No los dejaban pasar. Pero ellos no se vencieron. Dígalo a la persona que está a su lado: los creyentes no se vencen. Dígalo duro: los creyentes no se vencen. ¿Cuántos creyentes hay en este lugar? O
sea, usted como hijo de Dios no se puede vencer. Usted tiene que seguir luchando. Hay dificultades, sí, pero Dios está contigo. ¿Cuánto lo creen? Y escúcheme bien, es que Dios haga algo, Señor, algo por mí. No, el Señor se mueve de acuerdo a su fe. ¿Cómo dije? De acuerdo a su fe. Ay, es que yo creo en Dios, pero no hace nada. No, entonces dice la Biblia que estos vencieron, dijeron, no, aquí hay una multitud, ¿qué hacemos? No, pues tengo que necesitar de Dios. Y ellos sabían que el Señor lo iba a sanar. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que al ponerse el sol traían endemoniados, enfermos. ¿Y qué hacía el Señor? Mi padre dice, ya todos, si ve el versículo 32, 1:30, dice, ya todos que los sanaban. O sea, ellos sabían que no podían dejar pasar esa oportunidad. Entonces, hay mucha gente ahí, ¿qué hacemos? No, pues, hay alguno que se le ocurre y dice, vamos a quitar el techo, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿qué van a decir el dueño de la casa que le rompimos la casa? No, ellos como que no se llenaron de ¿cómo se llama? De pensamientos, de argumentos, sino que ellos dijeron, no, pues vamos ¿a qué? ¿A qué? A romper el techo y lo vamos a bajar por ahí. Diga a la persona que está a su lado, la fe también significa perseverancia. Si es así o no es así. Pero hay creyentes que, ya dejémoslo ahí. No, hay que seguir perseverando. ¿Qué tal así donde el paralítico, estos cuatro llevan a Elisa al paralítico? Muchachos, pues nosotros sí lo queríamos ayudar, pero ¿cómo? Y entonces esa gente acá. ¿Qué tal que le fueran dicho así? No, está difícil, está imposible. Dígale a la persona que está a su lado, dígalo duro, para el que cree todo le es posible. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Usted es de los que creen? Porque si no, entonces no hay nada posible. Entonces dice, cogieron el techo, le quitaron la luz. Y me impacta porque dice la Biblia que Jesús, al ver la fe de quién, ¿de quién? ¿De quién vio la fe? De los cuatro. Ni siquiera fue la fe del que estaba ahí, sino al ver la fe de ellos. Vea, yo creo que Jesús estaba ahí en ese momento predicando y Jesús sabía lo que estaban haciendo los cuatro allá. Yo creo que sí. Dice, al ver la fe de ellos, dice la Biblia, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son ¿qué? O sea, algo que me impacta aquí es, los cuatro lograron llevar al paralítico ¿a dónde? A los pies de Jesús. Nunca se dieron por derrotados, lo lograron. Pero ahí en ese grupo, dice la Biblia, hay un segundo grupo. O hay en ese grupo de personas. El segundo es el paralítico, tipo pecador, incapacitado por su enfermedad y muerto, ¿en qué? En pecados. ¿Cuál es el segundo grupo? El segundo grupo es el paralítico. O sea, estamos primero los cuatro, ¿cierto? ¿Qué tipifica? Los creyentes que vencen. Y el segundo es que el paralítico, tipo pecador, incapacitado por su enfermedad y muerto en pecados. Hay una palabra que, si no estoy mal, está en el Evangelio según San Mateo, donde la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Sí lo dice así o lo dice así? Y que la luz no se puede esconder. O sea, ¿a dónde se pone la luz? En una parte donde se vea, ¿cierto? Nunca se pone debajo de la cama, sino en una parte donde quede, donde se vea que alumbra. Diga a la persona que está a su lado, usted debe de alumbrar. Segundo, también dice la Biblia que nosotros somos la sal ¿de qué? De la tierra. Y si la sal no cumple su función, ¿qué pasa con esa sal? No, sí, pero dice que será hollada. Tremenda esa palabra. Dice, si la sal no cumple su función, ¿será qué? Hollada, o sea, que es pisoteada. O sea, lo que está diciendo la palabra, o sea, hay unos mandamientos fuertes para nosotros. El apóstol Pablo dijo, ay de mí, si yo no predico la palabra.
¿Y cómo creerán si no es anunciado? ¿Y cómo irán si no son enviados? Dice la palabra. O sea, hay una tarea en nosotros y es la tarea de llevar la palabra de Dios a estos paralíticos que están muertos en sus pecados y que están, ¿qué? Enfermos. Enfermos. ¿Cómo está la gente? Enferma. No me que usted dice, pero ¿en qué cabeza cabe eso que están haciendo? ¿No? Oye, ¿cómo se le metió eso en la cabeza? A Celeste le gusta ver el rastro. ¿Sí han visto eso del rastro? Y salen unas historias que uno llega y dice, ¿y cómo se le ocurre a esa gente hacer eso? Vimos una historia, o ella me contaba una historia de un papá que mató a los dos hijos porque él creía que era brujo, que los niños eran brujos, y los mató. Y de verdad. O sea, gente que dice están enfermos en la cabeza. ¿Y qué necesitan? La sanidad de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es que es medicina, no lo dice, lo dice. Entonces hay que llevarle la medicina es la palabra de Dios. Entonces, y el tercer tipo de personas son los escribas. ¿Quiénes estaban ahí? Mira que ahí dice la palabra del Señor. Estaban, versículo 6, estaban allí sentados algunos de los que, de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, el tercer grupo de personas es los religiosos y los satisfechos de sí mismos. ¿Cuál es el tercer grupo? Los religiosos y que se satisfacen a sí mismos. El religioso, o sea, vamos a mirar aquí quién eran los escribas. Los escribas sacaban pecho porque decían, ay, yo sí cumplo la palabra de Dios. Ay, nosotros estamos súper bien. Se tenía algo y era que si había una persona enferma era porque algo había hecho. Entonces, ellos sabían que los escribas decían, ese que está en la cama es paralítico porque algo hizo. Y si nosotros estamos bien es porque Dios nos ama. Estamos re bien, estamos tranquilos, gloria a Dios, esas aquellas personas. No, yo desde que conocí a mi Señor todas las cosas han cambiado, ha sido maravilloso, mi esposo ha cambiado, mi esposa ha cambiado, mis hijos han cambiado, bendición de Dios, aleluya, gloria a Dios, dicen algunos así. Pero se alimentan a sí mismos. ¿Sí me hago entender? Esa es una pregunta en esta mañana. ¿Ustedes conocen personas que necesitan de Dios? ¿Algún vecino, algún familiar, si los conocen? Que la vida de ellos podría cambiar si le llegan a un espacio de Dios. Y entonces, ¿por qué no les hablamos? Porque a veces nosotros nos parecemos a este grupo de incrédulos, de religiosos, que nos apacentamos nosotros mismos. Ellos sabían harta Biblia. Los escribas sabían harta Biblia. Pero cero misericordia. Cero misericordia. Cero compasión. Y algo que nos debe caracterizar a nosotros los hijos de Dios es que la misericordia, ¿y qué más? Y la compasión. Si en usted no hay compasión, hermano, tenga cuidado, porque su corazón se está endureciendo, mi amado hermano. Usted debe, cuando vaya por la calle, no estoy diciendo que se ponga a llorar al ver tantas necesidades, pero por lo menos tenga misericordia, diga, Dios mío, ayúdame, ¿cómo hacer para ayudar a las personas? Algo. Nosotros fuimos con mi esposa a Armenia y vi tanta necesidad allí en Armenia, tanta necesidad de Dios, que lloré y le dije a Dios, Señor, ¿será que usted no puede hacer algo primeramente en mí y no me puedes ayudar para poder hacer algo yo con toda esta juventud, Señor? Ayúdame. Y lloraba y me dio mal de corazón. A mí me daba eso que no le da mal de corazón. No, Dios, porque vi jóvenes en la droga, muchos jóvenes, y lloraba. ¿Sabe por qué lloraba? Porque yo soy padre, porque tengo 4 hijos, porque cuando
mis hijos vinieron al mundo, yo tengo sueños con ellos, anhelos con ellos, quiero verlos progresar, quiero verlos salir adelante, quiero verlos que tengan una familia, ese es mi deseo. El deseo mío no es verlos cargando un costal por ahí, no. Y me dolía mi corazón, dice, Dios, ¿qué sería si fuera alguno de mis hijos? Amado hermano, yo pienso que usted y yo debemos de tener un corazón compasivo, un corazón de misericordia. Y eso era lo que tenía el Señor. El Señor tenía un corazón de amor, de misericordia, porque los fariseos decían, ¿y este quién es para que perdone pecados? ¿Este quién es? Pero ahí el Señor mismo les dice, y conociendo, el versículo 7 dice, ¿por qué habláis así? Blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y él les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y anda? ¿Qué? Yo le hago una pregunta, amado hermano. Nosotros conocemos muchas personas malas o personas terribles, personas muy terribles. Por ejemplo, ¿qué han escuchado ustedes de Garrito? ¿Sí lo han escuchado? Sí. O sea, personas que han hecho cosas terribles, de esos hombres. Hace poquito supe la historia de un hombre que mató con un hacha a la esposa. Y uno que dice, ese que mató a machete a los hijos por allí en Suacha. Y uno que dice, o ese que violó y mató a la niña Zamboní, ¿se acuerdan? ¿Qué hicimos nosotros? Pena de muerte, muerte para eso, muerte para esos violadores, ¿sí o no? Pero lo que dice la Biblia acá es que ese Señor le dice, hijo, yo te perdono. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? No, Señor, eso es lo que están diciendo. No, pero ese es hermano. Eso era lo que hacían los fariseos. Yo lo perdono, yo le perdono sus pecados. Entonces uno sale bravo, ¿sí o no? Si es así o no es así, uno sale bravo. Nos pasa lo que le pasó al hijo pródigo. ¿Recuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo deshizo, malgastó, y antes el papá lo recibió con una fiesta. Como que es malo, como que es bueno. Y entonces el que está ahí, hermano, dice, papá, yo me he portado juicioso, he estado ahí y nunca me ha dado un becerro, le dijo así. El Señor le dijo, usted siempre los ha tenido, que no ha comido otra cosa. Eso le dijo así. Ya vemos cristianos como ese hijo, como el hijo mayor, que vemos que Dios perdona a uno, lo levanta, lo prospera y nos sentimos, nos da mal genio. Pero uno buscamos saber de justicia, o cómo es que Dios maneja la justicia. ¿Me está comprendiendo? Entonces estos fariseos eran los que, aquí yo siempre un día decía a la iglesia, mis amados hermanos, tenemos que estar preparados, porque en cualquier momento Dios puede traer una cantidad de personas enfermas, homosexuales, lesbianas, y se nos puede llenar esto de homosexuales y lesbianas. ¿Y qué hacemos nosotros? No, eso es una iglesia homosexual, no vaya allá. No, bienvenido, hermano, Dios nos va a restaurar, Dios nos va a cambiar, no es así. ¿Cuánto lo creen? Amén. Bienvenidos, porque es Dios el que transforma, es Dios el que cambia. Entonces el tercer grupo era de esos que religiosos, incrédulos. Cuidado, hermano, que ese es pecador, cuidado, se junta con ese, cuidado, lo toca, cuidado. No, mi amado hermano, el Señor, se lo voy a decir en estas palabras, compartió más con los pecadores que con los fariseos. ¿Es así o no es así? ¿Qué más dice la palabra del Señor? El cuarto punto es la multitud. El cuarto punto es, o el otro tipo de personas es la multitud. ¿Qué representa la multitud? Escúcheme bien. La multitud representa personas sin pastor, personas que aplauden y dicen, ¡ay, gloria a Dios! Porque toda la gente gritaba, ¡gloria a Dios! ¡Qué hermoso, qué bonito, como Dios hace maravillas! Pero nunca recibieron la salvación. Esta multitud nunca recibió la salvación.
¿Sí les gustaba? Uy, a mí me gusta ir a esa iglesia como predican, a mí me gusta como predican. Y a mí me gusta ver esa cantidad de milagros como hacen allá. Pero nunca han abierto su corazón para recibir a Cristo y decirle: sé el Señor de mi vida y yo quiero someterme bajo tu voluntad. O sea, les gusta, son espectadores. Y en las iglesias hay muchos espectadores. No, a mí me gusta ir porque me siento bien. Y sabe que yo voy el domingo a la iglesia o voy al templo el domingo y no sé, siento fuerza toda la semana y de eso vivo. Pero no ha sido salvo, mi hermano. Yo creo que antes de venir y ser espectadores y mirar, yo creo que lo primero que yo tengo que buscar es que mi salvación, entregarle mi corazón a Cristo, decirle: Señor, transfórmame, cámbiame. Yo sí creo de verdad, con todo yo sí creo que Dios hizo algo nuevo en mí. Algo sí pasó en mi vida. Ahí se cumple lo que dice San Juan capítulo 3. Yo creo que sí nací de nuevo. ¿Cuántos honestamente en esta mañana pueden decir: pastor, la verdad, yo creo que sí, yo ya nací de nuevo? Algo sí, ahí tiene que haber evidencia. Yo creo que decir que usted dice: a mí ya algo me pasa, pero a mí no me gustaría participar de esas cosas. Hay cosas que yo sé que no me gusta y me siento mal. Pero esta multitud fue, pues, las que les gusta ver los milagros, les gusta escuchar la palabra. Esos sí estaban reunidos ahí en primera fila, impidiendo que los que quieren la salvación puedan llegar al Señor. Esos se atravesaban ahí. Cierto, hay personas que decía un pastor, hay personas que apretan al Señor Jesús, no dejan que las personas se... Es una multitud ahí, pero no hacen, sino hacer un montón. Pero los que realmente necesitan la salvación, ellos hacen estorbo para esas personas. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿a cuál grupo usted pertenece? ¿A los 4 creyentes que vencen las dificultades? ¿Cuántos de los que están aquí sabemos que podemos tener dificultades o que estamos viviendo dificultades, pero que las vamos a vencer? ¿Sí lo creen? El Señor Jesús nunca dijo que era fácil el camino de Él, pero Él sí dijo: en el mundo usted va a tener aflicción, pero confíe que yo he vencido. Entonces, piensa por un momento a qué grupo de personas usted pertenece. Y termino con estas palabras. Jesús prueba la fe de los suyos. ¿Qué hace Jesús? Sí. ¿Sabe por qué? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús iba a pasar al otro lado del mar? ¿Qué le dijo a sus discípulos? Sigan adelante, ya los alcanzo. Los subió a la barca, ¿cierto que sí? ¿Y qué se le levantó en la barca? Una tormenta. ¿El Señor sabía que se iba a levantar una tormenta? Sí. ¿Pero qué hizo el Señor? Dejemos que se ven ahí, eso se levantó una tormenta, a ver qué van a hacer. Probó la fe de ellos. El Señor siempre ha probado la fe de sus seguidores. La fe de Abraham, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo a Abraham? Sacrifícame a su hijo. Probó la fe. ¿Usted es verdad que usted me cree a mí? ¿De quién más probó la fe? Aló. ¿De quién más probó la fe? De José. La fe de José. Y dice José: el Señor me ha traído a este lugar. Lo que dice José: el Señor me ha traído a este lugar para preservar la vida de ustedes. O sea, José sabe claritamente que fue el Señor quien utilizó a los mismos hermanos que fuera a la cárcel, que pasara todo lo que pasó él. Y dice: Él me trajo aquí con un propósito, y el propósito era la salvación de mi familia, que no se muriera de hambre. ¿Y a quién más probó el Señor? José. A Job, imagínense. Al mismo Satanás le dice el Señor: has considerado a mi siervo Job, hombre recto y temeroso, que no hay otro hombre como él en la tierra. Dios probó la fe de Job. Pero escuchen bien, todos aquellos a quienes el Señor probó la fe, ¿salieron o no salieron victoriosos? Amén. Tal vez hoy usted esté viviendo dificultades, pero te aseguro, mi amado hermano,
Le aseguro que así como estos cuatro, o como las personas que hablamos, usted va a vencer. Permanezca en la fe. Sea un creyente de verdad. No sea creyente de azúcar o de esos de jabón, creyentes de azúcar. Creyente de azúcar, cae la agüita y ¿qué? Y se derrite. El creyente de jabón, lo aprendan y ¿qué? Lo cual el Señor lo quiere apretar y sale. No se deja usar. Entonces, el segundo es el que ve el corazón y no los hechos. Dios ve el corazón y ¿qué? Y no los hechos. ¿Qué es lo que el Señor ve? El corazón y no los hechos. El Señor, dice la Biblia, que Él vio el corazón de estos cuatro y dijo: estos tienen fe. El Señor vio el corazón de David, no vio la estatura. ¿Recuerdan que Samuel llegó y dijo: iba a ungir? Y dijo: no, es que yo miro lo que los hombres miran, la estatura, pero yo miro es que el corazón de la persona. Y el Señor mira ese corazón. Y el Señor, escúcheme bien, no mira los hechos. Es que yo he hecho tantas cosas. Es que, mira, hermano, yo a veces te digo, yo me he encontrado, Dios me dio la oportunidad a mí de ir a predicar a la cárcel, a la cárcel Modelo. Y yo me encontraba, con una cantidad de jóvenes allá que estaban en la cárcel, que habían cometido pues sus delitos, y ellos hablaban tan bonito de Dios, pero daba gusto escucharlos. Yo les decía: oye, Señor, y si son tan buenos, tan espectaculares, ¿por qué están acá? Mire, yo en Armenia hablé con un señor, un ex sicario, y yo hablaba con él, y él me hablaba tan bonito de Dios, y yo me decía, yo me quedaba mirando y decía: ya será. Y cuando este hombre usaba el arma para acabar con las personas, ¿será que así pensaba? Pero déjeme decirle que hay personas que no se tienen un comportamiento terrible, pero tienen un corazón hermoso para Dios. Que yo estoy aprobando los hechos, no. Yo no estoy aprobando los hechos. Pero hay personas de verdad que tienen un corazón, en sus hechos son re malos, aunque debería de concordar, ¿no?, los hechos con el corazón. Pero si usted va a la Biblia, por ejemplo, uno mira a David. David amaba mucho a Dios, ¿cierto? Pero ¿qué era? Tremendo asesino. No era así, mataba gente como un beso, pero amaba muchísimo. No sé. Por eso dije la palabra: ve los hechos, ve el corazón, pero no los hechos. Tercero, el que perdona los pecados. ¿Quién es el que perdona nuestros pecados? Dios. Él es quien perdona nuestros pecados. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es quien perdona nuestros pecados. Cuarto, el que escudriña los corazones. David dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Qué le puede ocultar el hombre a Dios si Dios sabe las intenciones? David dice: no está la palabra en mi boca, y aquí, Señor, tú ya la sabes. El Señor escudriña el corazón. Y quinto, el que regaña la incredulidad. El Señor regañó la incredulidad de los fariseos, sí. ¿Qué es más fácil?, dijo el Señor: decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y ya. ¿Qué es más fácil? ¿De qué nos sirve a nosotros una vida si no somos perdonados por Dios? Y el último, Él es el que sana. Jesús sanó a este paralítico, y lo más maravilloso es que este paralítico, en el versículo 12 dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: no hemos visto tal cosa. Qué hermosa palabra. Póngase por favor sobre